tema de la tierra es todo un tema en la República Argentina, sobre todo con los pueblos originarios, los que primero habitaron ese lugar, que es su lugar. Bueno, después el transcurso de la historia y del tiempo ha marcado otro destino para muchos pueblos indígenas, pero la realidad es la realidad y el tiempo es el tiempo. ¿Y qué está pasando en este momento, Sandra? ¿Cómo estás? Totalmente de acuerdo, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Así es, efectivamente, esta realidad histórica se vio reflejada en la normativa nacional e internacional, ¿no? Es por eso que en el año 94 los convencionales incorporaron el artículo reformado 75, inciso 17, donde se garantiza a los pueblos indígenas una serie de derechos que tiene que ver con el respeto a su identidad, les garantiza la educación intercultural bilingüe, también la posibilidad de tener su personería jurídica. Y respecto de los territorios específicamente, que es lo que en esta ocasión queremos, Sandra, queremos traer y resaltar como importante, se reconoce tanto la posesión como la propiedad comunitaria de sus tierras, ¿no? Algunos lo ponen como antagónicos en la Constitución, pero sí, también se reconoce esa propiedad comunitaria de las tierras con ciertas características especiales en base a reparación histórica. Déjame que te pregunte, ¿no? Sí. Porque si bien se la reconoce para los pueblos indígenas, ¿tiene valor ese reconocimiento? Porque ellos la sienten propia, no hace falta que nadie se las reconozca, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que antes no eran sujetos de derecho, ¿no? Y ahora están investidos de estos derechos, no solo de nuestro país, sino de manera internacional. Entonces la referencia, la hacemos breve, es a un tratado internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que también aborda derechos humanos y entre otros derechos específicos se reconoce el derecho a sus tierras y territorios. Está haciendo falta otra ley, ¿no? Una ley de propiedad territorial. ¿De qué se trata? Sí, bueno, esa es la solución de fondo a esta cláusula constitucional que decimos que es operativa, como decía el tratadista, el doctor Germán Vidar Campos. Es una ley que reglamente ese derecho constitucional a sus tierras ancestrales. Recordemos que ellos vivían acá, no había un registro de la propiedad hace miles y miles de años. O sea, porque siempre es necesario recordar. Recordarlo, ¿Por ¿no? qué? Porque no son privilegios especiales. Ellos preexistían al Estado argentino hace 10.000 años o más a veces, ¿no? Así que en el año 2006 fue necesario sancionar una ley de emergencia territorial, ¿no? Esa ley suspende los desalojos y demanda la implementación de un relevamiento técnico jurídico catastral que no se ha completado de las comunidades indígenas. Y esa ley, pese a que fue 3 veces prorrogada, está por vencer ahora en noviembre y aún restan esos relevamientos y que se siga suspendiendo porque están en verdadero peligro inminente, muchas de ellas, de que venga un terrateniente y las raje, digamos, ¿no? De desalojos. Y muchos de estos pueblos, además, alejados de todos los servicios sanitarios, de las necesidades, en muchos casos alejados hasta de lo más básico, ¿no? Sí, los derechos económicos, sociales y culturales que todos tenemos, para ellos también les cabe, pero también sus derechos específicos les garantiza, por ejemplo, vivir en paz, como lo hicieron de forma milenaria. Y eso es el territorio. El territorio provee también alimento, ¿no? También vestido, también la garantía de subsistencia espiritual, porque ahí están sus ancestros, los espíritus de sus ancestros, ¿no? Por eso focalizamos más allá del asistencialismo, que es necesario para todo el pueblo argentino que esté en situación de acceso, de necesidad, de vulnerabilidad. En el caso de ellos es, ante todo, respetar sus derechos a su territorio. En estos tiempos donde se amplían derechos, ¿no? Y donde necesariamente todas las generaciones, las nuevas generaciones son mucho más abiertas, ¿no? Sí. Pero nuestra generación o las generaciones más grandes tenemos que aprender muchas cosas. ¿Cómo sentís que es el argentino en relación a los pueblos indígenas? ¿Lo integra, lo siente propio, lo mira medio de reojo? ¿Cómo lo sentís vos? Te agradezco mucho la pregunta, porque es verdad, los argentinos en el mundo, cuando vamos a Naciones Unidas, siempre hacemos la referencia a cómo se ha respetado los derechos civiles y políticos, que tiene que ver con los crímenes de la dictadura, ¿no? Y en este sentido, sí, nos falta mucho, porque aún personas que son como muy allegadas a lo social, ¿no? A las medidas sociales, en ciertos casos tienen todavía
todavía como miedos. ¿Pero por qué? Porque ha cundido en los argentinos, en nosotros, esa idea del indio peligroso. El indio que, y en los últimos años lo hemos visto, una teoría del enemigo interno, del terrorista directamente, por ser mapuche, ¿no? Entonces, hay derechos específicos que se desconocen, que los tenemos desde el año 94 en la Constitución, en los tratados internacionales, y tenemos que seguir trabajando. Pero ¿sabes qué? Como decimos siempre, estamos trabajando por la paz, porque respetar esos derechos es propiciar la paz social, ¿no? Y ellos cuando piden autonomía o libre determinación, están en definitiva pidiendo que se respete como son, con sus valores, y que puedan tomar sus propias decisiones. La información es fundamental, ¿eh? Y Sí. pueda brindarla todas las semanas y que nuestra audiencia entienda de qué se trata, me parece que es un gran primer paso. Gracias, Sandra. Así es, muchas gracias.